Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una reseña y el libro que os presentamos es Corazón tan negro, un comisario en cuarentena. Un libro autopublicado, escrito por Anna Gomila Domenac y que nos trae el segundo caso del inspector Caravaggio, que en esta ocasión lo tenemos confinado en casa debido a la pandemia, debido al COVID-19. El género del libro. En este caso estamos ante una novela negra, una novela policíaca, aunque nos quedamos con el término que prefiere que utilicemos su autora para definir el género, que es el whodunit, es decir, aquellas novelas en las cuales hay un asesinato y tenemos que averiguar quién es el asesino. Y hablando del whodunit, la primera autora que nos viene en cabeza es, como no, la maestra del género, Agatha Christie. Decir que, bueno, salvando todas las diferencias, que al final son muchas, ya sabéis, las comparaciones son odiosas, pero sí que es cierto que al leer este libro nos ha venido en mente más de una vez pues el personaje de Agatha Christie. De todas formas, y por todo lo que veremos en esta reseña, creo que enmarcar la obra de Anna Gomila y en concreto la saga del inspector Caravaggio dentro del género de novela negra puede generar falsas expectativas. Yo diría que es un género, o el estilo de Anna Gomila es muy propio, es un género propio. Las historias que desarrolla rompen con lo convencional. Y hay ahí una parte de personas, de personajes que cobran muchísima importancia. La vida propia del inspector, el toque de humor que le da Anna Gomila a sus libros, todo el conjunto hace que la parte de la trama, la parte de novela negra, de asesinato, de investigación, sea solo una pequeña parte del libro, ¿no? El conjunto de la obra del inspector Caravaggio es mucho más. Es investigación, pero es también la vida del personaje, es cultura, hay mucha cultura. Lo vemos ahora en la reseña, ahora os hablo con más detalle. El argumento del libro. Nos encontramos en plena pandemia de la COVID-19, del coronavirus, con gente muriendo, los hospitales llenos, pero parece que esto no es suficiente para un asesino que desea ver más muerte a su alrededor. El comisario Caravaggio deberá resolver un caso de asesinado estando confinado y sin salir de casa, con la única ayuda de su teléfono, su imaginación y su cultura general, que tiene, como veréis, muchísima cultura. La lectura del libro. El libro tiene solo 100 páginas y están divididas en 20 capítulos. Es una lectura muy rápida, muy amena, de este tipo de libros que son ideales para desconectar, sobre todo de lecturas a veces más densas, más pesadas. Lo puedes leer en un solo día y es una lectura además muy divertida, muy placentera. Aunque yo no lo he hecho y por lo tanto no es imprescindible, sí que recomiendo leer el primer caso del comisario Caravaggio, ¿vale? Más que nada por lo que decíamos, es un libro donde la vida del comisario tiene muchísima relevancia, mucha importancia, es un libro muy personal, es un personaje muy carismático y interesa, creo que es muy interesante, leer el primer libro, saber de dónde viene este personaje, ¿no? Saber qué ha pasado con él anteriormente a este libro en concreto. Una de las cosas también que destacaría de este libro es que tiene muchos diálogos, pero también muchas escenas divertidas. Y aquellas escenas que luego recuerdas, que se han quedado contigo y recuerdas con una sonrisa, ¿no? Es decir, es un libro que la lectura también te hace pasar un buen rato, te hará reír seguramente en más de una ocasión. Por otro lado, olvidaros de la típica novela negra o el típico thriller con muchísima acción, con asesinos en serie que incluso van dejando pistas en el lugar de los hechos. No es nada de eso, ¿vale? Por eso decía antes que lo del tema de las falsas expectativas, según qué esperas tú cuando coges una novela negra, ¿no? En este caso, yo diría que la trama del asesinato es muy rebuscada, ¿vale? Requiere de mucha cultura, o tiene que ver mucho el tema cultural, ya lo veréis, y esta parte de un poco atar cabos, llegar a deducciones, es un poco lo que me recordaba también a Agatha Christie, ¿no? Como digo, salvando todas las diferencias. Pero hay la trama del asesino, la trama del asesinato, es más bien rebuscada y tenemos que tirar ahí de cultura. Por otro lado, en cuanto a la lectura se refiere,
decir que para la autora es muy importante la parte estética, ¿no? El crear un universo reconocible, que puedas evocar a él cuando lees, ¿no? El reconocer colores, olores, sensaciones, músicas, todo esto, este universo que puedas sentirte que estás ahí, ¿no? Y esto creo que la autora lo consigue, lo plasma muy bien. Los personajes del libro. En este caso estamos ante una novela con muy poquitos personajes, es muy fácil en este sentido, pero hay que decir que la investigación tiene que ver con una parte histórica importante, como decíamos, la parte más cultural, en este caso con Enrique VIII, y ahí sí que aparecen varios nombres, varios personajes, con lo cual os recomiendo estar ahí muy atentos, ¿vale? Porque es la clave al final de la investigación. Pero los grandes protagonistas, sin duda, son el inspector Caravaggio, está Sabina, Erika, McCormick, pero el gran protagonista es Caravaggio. Yo diría que el libro también es más que el libro, más que la historia de un caso o la historia de una investigación, es al final la historia también de Caravaggio. Veréis que hay una parte en la trama muy importante que hace referencia a su vida personal, ¿no? Es un personaje muy carismático, ya os digo, lo conoceréis muy bien. Yo qué sé, le gusta su pijama, le gusta su estufa, su jardín de flores, aunque se le mueren todas, le gusta el cine, la música y sobre todo la literatura, mucha literatura, ¿no? Y todos estos conocimientos son los que al final utilizará para poder resolver casos. El final del libro. En este caso, decir que a pesar de ser una serie con varios casos, cada uno de ellos son autoconclusivos. Es decir, este libro es un caso y el caso queda totalmente cerrado. Como decía antes, recomiendo leer primero Un acto reflejo, ¿vale? Un acto reflejo es el primer libro de la serie, el primer caso del comisario Caravaggio, y esto es porque, ya os lo decía, ¿no? Aunque los casos sean autoconclusivos, aunque cada caso es independiente, la vida del inspector Caravaggio sí que sigue un orden cronológico y por lo tanto va tanto de este personaje, esta obra, que yo creo que disfrutaréis muchísimo más si leéis los 3 casos que ya están escritos, más el cuarto que está por venir, en orden. La valoración del libro. Me gustaría valorar muy positivamente este estilo tan propio que tiene la autora. Este romper un poco con lo convencional, este atrevimiento, este tipo de novela en la cual, sí, vale, la trama es novela negra, es un caso, es una investigación, pero hay mucho más ahí. Hay un personaje que ha creado, ¿no? Hay un Caravaggio, hay una historia, hay una vida, hay unos familiares, unos amigos, todo este entorno que ha creado, ¿no? Todo esto es lo que al final te hace disfrutar de esta serie. Con lo cual, la valoración para este libro es de un 7 sobre 10, un notable, muy buena nota para este libro. También quería destacar que esta historia transcurre durante la pandemia de la COVID-19 y esto lo transmite también muy bien la autora a lo largo de la obra, ¿no? Vemos pues calles vacías, hospitales llenos y al mismo tiempo hay también algún párrafo que es ya directamente un homenaje a gente como enfermeras, como médicos, incluso como trabajadores, cualquier trabajador, un trabajador de un supermercado, trabajadores que durante esta pandemia han seguido ofreciendo sus servicios a todo el mundo. Así pues, un libro distinto a lo convencional, un libro muy auténtico, un libro donde prima el personaje, donde prima Caravaggio ante la investigación, con toques de humor, un libro divertido, de lectura amena, rápida, que te hará levantar más de una sonrisa y con una investigación rebuscada, ¿vale? Pero que requiere de astucia, requiere de cultura para poder averiguar un poco qué es lo que ha pasado. Muy bien, pues nada, esto es la videoreseña de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a leer los casos del inspector, del comisario Caravaggio. Y como siempre decimos, seguidnos, suscribiros a nuestro canal para poder ver más reseñas, para poder descubrir libros que seguramente os encantarán. Y estamos también en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Y no os perdáis nuestra web, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.